Capítulo 2. Vivir en Progrelandia. Sobre la Revolución de Mayo de 1968 y su legado. A pesar de todas las apariencias, vivimos en una civilización reciente. Por mucho que habitemos en países centenarios y seamos los herederos de una cultura milenaria, las costumbres, ideas y creencias que vertebran nuestra visión del mundo no remontan más allá de unas décadas. Entre un hombre de 2017 y otro de 1950 puede haber más distancia en sus concepciones antropológicas básicas que la que pudiera darse entre un hombre de 1950 y otro nacido en 1800. A lo largo del último medio siglo nuestra civilización ha sido remodelada a fondo, con una velocidad y con una intensidad sin precedentes a lo largo de toda la aventura humana. En ese sentido, un historiador francés, Alain Besançon, ha podido afirmar que mayo de 1968 es, sin ninguna duda, el evento más importante acaecido tras la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Pasado medio siglo desde entonces, ¿qué significado atribuir a aquellos acontecimientos? Ante todo, el de ruptura de una larga cadena de transmisión cultural. Matar al padre es una metáfora freudiana que evoca un mandato generacional. Como el río de la vida, cada generación debe asumir sus propias tareas. El problema consiste en saber si, después de aquel célebre mes de mayo, queda todavía algún padre al que matar. Mayo de 1968 inauguró una época inédita, la transgresión como dogma y la rebeldía como nueva ortodoxia. Una rebelocracia en palabras de Philippe Murray que exalta sus propias contradicciones, las comercializa y las fagocita. Mercado global, domesticación festivista y educación para el consumo, los signos definitorios de nuestra época. En ese sentido, mayo de 1968 fue una revolución para acabar con todas las revoluciones. ¿Verdaderamente? Pasado ya medio siglo, la utopía sesentayochista adquiere para muchos los contornos de una burla insultante. La generación que quiso reinventar el mundo, reinventar la vida, exigir la felicidad y merecerlo todo, ha dejado como legado varias generaciones de juguetes rotos. Algo se torció en el experimento, y sin embargo aquella generación que cuestionó todas las certezas, que derribó todos los valores, proclama como incuestionables sus propios valores y sus propias certezas, exige pleitesía para ellas, las declara intocables y las sitúa como coronación suprema de la aventura humana. Pero la aventura humana continúa, y una vez puesto en marcha, el acelerador de mutaciones sociológicas es imparable. Como ocurría en 1968, los tiempos están cambiando. Un nuevo malestar en la civilización, volvemos a Freud, se extiende con una virulencia nunca vista. A medida que avanza el siglo XXI, desde el caos de identidades deconstruidas, desde el reguero de juguetes rotos, aumenta el número de aquellos que, solitarios, atomizados, desarraigados, no habiendo conocido otro mundo que el conformado a partir de mayo de 1968, tienen una serie de cuentas que ajustar con la gloriosa efeméride. Mayo de 1968 como evento publicitario. Partamos de un hecho. Mayo de 1968 como acontecimiento histórico ya no interesa a casi nadie. Su memoria se desvanece en el tiempo, entre la indiferencia de los más jóvenes. Pero la industria de las conmemoraciones, fiel a la cita, se encarga cada 10 años de reactivar el recuerdo. Mayo de 1968 se nos aparece hoy, de entrada, como una vorágine de ideas en movimiento, como una sucesión de performances y desbordamientos retóricos, como una cascada de photo opportunities en un año que resultó muy fotogénico. Mayo de 1968 pervive, en primer lugar, como imagen y como icono. No en vano fue la primera revolución de la historia, en la que lo virtual, la representación de los acontecimientos, la mediación publicitaria de los mismos prima sobre la realidad de lo acontecido. A decir verdad, escribe el filósofo francés Vincent Cossediere, es casi imposible distinguir el acontecimiento de su autocelebración, de forma que esta autocelebración termina por ser lo esencial del acontecimiento. Mayo de 1968 es la creencia en las virtudes de lo performativo, cuando decir es hacer, cuando el hacer se agota en el decir. No es extraño que ciertos sesentayochistas se hayan reconvertido a la publicidad, porque mayo de 1968 es íntegramente un evento publicitario cuyo sentido se agota en su autopromoción. Mayo de 1968 fue el primer asesinato de la realidad masivo y en toda regla, varios años antes de que Baudrillard formulase su célebre teoría. Pero si mayo de 1968 es importante, lo es por su significado en sentido amplio. No en vano fue en ese mes de mayo cuando cristalizaron los imaginarios y los utopismos que hoy, medio siglo después, se siguen presentando como los horizontes insuperables de nuestro tiempo. Por eso, aunque su memoria se pierda en el tiempo, su legado sigue más vivo que nunca. Mayo de 1968 tiene el valor de un símbolo, el del comienzo de una nueva era. Ha nacido una estrella, el gauchismo. En mayo de 1968, París era una fiesta.
Un instante suspendido en el tiempo en el que las generaciones del Baby Boom se sacudían el aburrimiento de los, todavía inconclusos, 30 gloriosos. Unas semanas de deseo loco y perspectivas radicales que, con toda su mística revolucionaria, se quedaron en caos y saturnalia. La historia es bien conocida, a pesar de encadenar con una serie de importantes movilizaciones sociales, entre ellas, la mayor huelga general de la historia de Europa. El sarpullido estudiantil no consiguió prender donde debía. Los sindicatos y el Partido Comunista Francés optaron por negociar sustanciosas mejoras sociales con las autoridades gaullistas, los acuerdos de Grenelle, al tiempo que sus dirigentes se posicionaban contra el aventurerismo de los agitadores de barricada. En conclusión, llegó el verano y los estudiantes se fueron de vacaciones, pero con las maletas cargadas de inquina generacional contra los anquilosavos aparachic comunistas y contra los obreros que, en vez de revolución, preferían un plato de lentejas capitalistas. Estaba claro que, tras la defección de los obreros, habría que buscar otro sujeto revolucionario para el futuro. Y de eso se encargaría frente al marxismo conservador del Partido Comunista, uno de los grandes descubrimientos de mayo de 1968, el gauchisme. Su traducción literal es izquierdismo. Pero a nuestros efectos y no sin cierta licencia retrospectiva podemos considerarlo como el embrión de lo que hoy llamamos progresismo. ¿Cómo definir el gauchismo? Aunque este fue el protagonista que acaparó los focos de mayo, como concepto había nacido mucho antes. En realidad se trataba de un término peyorativo surgido en el ámbito del marxismo clásico. Con este apelativo, los dirigentes socialdemócratas y comunistas descalificaban a los radicales de izquierda que rehusaban toda disciplina de partido. En ese sentido, el gauchismo/izquierdismo era sinónimo de activismo anarquizante y pueril, un síndrome individualista ajeno al carácter científico del marxismo, algo muy propio de grupúsculos que, en el fondo, no aspiraban seriamente a conquistar del poder. Lenin popularizó el término en su obra El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, 1920. Pero 1968 le dio la vuelta a la tesis de Lenin. Poco después de los sucesos de mayo, Daniel Cohn-Bendit, el agitador 68ista par excellence, publicó un libro llamado El gauchismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. En él, Cohn-Bendit reivindicaba el espontaneísmo de los sucesos de mayo como receta para superar el impas de la idea comunista, sumida en una esclerosis autoritaria de corte soviético. En el contexto de 1968, el gauchismo se expresaba en una galaxia extraparlamentaria de izquierda radical trotskistas, maoístas, anarquistas, autogestionarios y antisistemas varios que reivindicaba el impulso revolucionario que el comunismo burocrático había perdido por el camino. Como señala el politólogo canadiense Mathieu Bocoté, los radical sexties marcan el retorno a los sentimientos fundamentales en el origen del proyecto político de la izquierda, un retorno a la parte de utopismo que el marxismo había tapado sin llegar a liquidarlo del todo. De lo que se trataba, por tanto, era de hacer brotar de nuevo la fuente utópica del marxismo, es la época del descubrimiento de los escritos del joven Marx, y de suministrar al comunismo una terapia desde la izquierda. Esto era, al menos, lo que decía el guión. Pero como suele ocurrir, la historia escribe derecho con guiones torcidos. Lo que los radicales 68istas estaban haciendo, seguramente sin saberlo, era una cosa muy diferente. Mayo de 1968 como producto americano. Cualquiera que repase la historia de los sucesos de mayo de 1968 puede sacar, a primera vista, una idea equivocada. A un nivel puramente retórico, el lenguaje predominante era el marxismo en sus múltiples variantes, leninismo, trotskismo, maoísmo. Pero de todos los lenguajes posibles, como señala Alain Besant, con el marxismo era el menos apto para traducir la realidad de lo que estaba sucediendo. Si bien la letra de 1968 correspondía a la tradición revolucionaria europea, el espíritu, el marco o estructura conceptual hegemónica, era de impronta americana. Conviene recordar que mayo de 1968 vino precedido de años de agitación radical en los campus estadounidenses, donde el lenguaje era el de la moralidad y la justicia, antes de virar al radicalismo gauchista. Es en ese desplazamiento desde la política hacia la moral donde reside la esencia de mayo de 1968. A partir de ese periodo, la influencia ideológica americana marca el tránsito de una fase revolucionaria a otra muy diferente. Del racionalismo marxista se pasa al sentimentalismo progresista, de los enfoques de clase se pasa a la lucha por la autenticidad individual, de la revolución se pasa a la emancipación. La razón de fondo era que el marxismo clásico parecía terriblemente árido para una joven generación que rechazaba el reduccionismo económico, y no toleraba limitar la revolución a una simple empresa de transformación de las relaciones de producción. Cuestión de zeitgeist, pues.
El materialismo dialéctico y los enfoques groseramente cuantitativos ya no resultaban satisfactorios para las generaciones de la abundancia y del baby boom, que apuntaban más bien a una revolución concebida en términos culturales, lo que por otra parte explica la floración maoísta de la época. 1968 es el año del gran divorcio sociológico. A partir de entonces la sensibilidad revolucionaria y el movimiento obrero empezaron a recorrer caminos diferentes. O como sintetiza a la perfección Vincent Cousediere, el gauchismo es justamente la adaptación del marxismo a la ausencia de clase y de conciencia de clase. Los individuos desocializados, esos son los que el gauchismo pretende promover y reunir, con lo cual el gauchismo es la ideología perfectamente adaptada a descomposición del pueblo francés, es la comunidad de la ausencia de comunidad. El gauchismo sesentayochista y su sucesor directo, el progresismo, representa la adaptación y convergencia de la izquierda utópica con las condiciones materiales, culturales y sociales del neoliberalismo. Mayo de 1968 como contrarrevolución liberal. Ahora los periodistas de todo el mundo os lamen el culo. Yo no, queridos, tenéis caras de hijos de papá, os odio como odio a vuestros padres. Cuando ayer en Valle Julia os pegasteis con los policías, yo simpatizaba con los policías. Porque los policías son hijos de pobres. Pier Paolo Pasolini, os odio, queridos estudiantes. Para deconstruir Mayo de 1968 es aconsejable comenzar por la crítica marxista. Ante todo, por una razón cronológica, las primeras críticas de calado que se hicieron de este happening estudiantil procedieron de intelectuales más o menos vinculados al movimiento obrero. Unas críticas formuladas desde la frialdad conceptual del viejo marxismo, desde un enfoque que contrasta con la indignación tremendista, y con el moralismo lastimero que hoy se enseñorea del pensamiento de izquierdas. Entre ellas destaca, por su claridad premonitoria, el análisis del filósofo Michel Clouscard. Desde posiciones muy cercanas al Partido Comunista Francés, Clouscard se enfrentó a los argumentos gauchistas que denunciaban el supuesto aburguesamiento de los obreros, y su abandono de la revolución a cambio de unas migajas sociales. Para este filósofo atípico, el primero en analizar Mayo de 1968 como una contrarrevolución liberal, todo ese discurso de impronta marcusiana no era más que un recurso de los consumidores libertarios de clase media para acceder a un estatus narcisista revolucionario. La originalidad de Clouscard, señala su comentarista Aymeric Monville, consistió en desarrollar un marxismo aplicado que articula las clases sociales no solo sobre las relaciones de producción, sino también sobre las de consumo. ¿Qué nos dice este enfoque sobre la intrahistoria de Mayo de 1968? Según Clouscard, el capitalismo del Plan Marshall y de los 30 gloriosos se organizaba en torno a un modelo consumista sostenido sobre la educación de la población en dos vertientes, a unos para hacerles amar el consumo, a otros para hacerles soñar con consumir. Un objetivo para el cual era imprescindible acelerar la ruina de los antiguos valores burgueses: ahorro, sobriedad, esfuerzo, religión, e instaurar un modelo hedonista y permisivo. Solo desde este prisma cabe entender la función auxiliar desempeñada por los filósofos de cabecera del sesentayochismo, Marcuse y su nuevo orden libidinal, Deleuze y sus máquinas deseantes, Foucault y su teoría de la sexualidad. Todos ellos serían los animadores de un proceso cultural destinado a presentar como revolucionario un modelo de consumismo transgresivo que, en el fondo, solo respondía al arribismo de las nuevas clases medias. Mayo de 1968 será el momento de cristalización simbólica de todo ello. Pasado medio siglo, el legado de las jornadas de Mayo puede resumirse en un solo concepto: liberalismo libertario. Una definición que con el tiempo sería jubilosamente asumida por Daniel Cohn-Bendit, vedette máxima de los acontecimientos, si bien antes había sido acuñada por Michel Clouscard. A Clouscard se debe también la expresión capitalismo de la seducción, el título de una obra en la que aplicaba un análisis de clase a la mitología de la civilización recién inaugurada, la cultura de masas, la relajación de vínculos familiares, la liberación sexual, la subversión institucionalizada, el arte contemporáneo, el progresismo mundano, etc. Una auténtica antropología de la modernidad en la que el filósofo de Poitiers describía el papel del gauchismo como comadrona de la nueva sociedad de consumo. Porque ahí reside el gran hallazgo de Mayo de 1968, en la incorporación de la mitología romántica de la rebelión y de la subversión a las estrategias de despliegue capitalista. Nunca se entenderá el gauchismo si nos limitamos a considerarlo como un mero sistema de ideas o de convicciones. El gauchismo, es decir, el izquierdismo radical, es sobre todo un estado de espíritu, un conjunto de predisposiciones psicológicas y anímicas, aunque no falta quien lo trata como una patología. No en vano la obra de Clouscard pone el dedo en la llaga de lo que podríamos calificar como paranoia gauchista, Aymeric Monville, la confusión entre poder y dominación, la tendencia a no ver en el poder más que represión, ya sea de la libido, de las minorías, en la actual versión políticamente correcta, o de los propios gauchistas. De una manera sutil,
Closcard muestra que a partir de los años 60 es el poder el que ahora se hace seducción e inventa produce la libido. La libido, claro está, necesaria para estimular un mercado del deseo sostenido sobre la capacidad de consumo de aquellos que se lo puedan permitir, así como sobre el reclamo publicitario de los estilos de vida. Pero para pasar a esta fase a la del mercado del deseo era necesario un punto de ruptura, un psicodrama que escenificase el adiós radical al viejo mundo. Ese fue el cometido histórico de todas las variedades de rebeldes que proliferaron a partir de los 60 y que siguen renovándose hasta la hora actual, el hippie eterno y sus mutaciones más o menos radicales, antisistemas, ocupas etc., como castas parasitarias sobre los hombros de las clases productoras. Prohibido prohibir. Es el eslogan más célebre de mayo de 1968. Pero conviene tener presente, y ese es el núcleo del mensaje de Closcard, que el sistema entonces inaugurado, si bien es permisivo sobre el consumidor, es represivo sobre el productor. En otras palabras, es un sistema en el que todo está permitido, pero nada es posible. Su estrategia consiste en descartar la lucha de clases como algo anacrónico, al tiempo que se exaltan las nuevas luchas societales, ideología de género, minorías sexuales, migrantes, etc., para las que se diseñan los oportunos kits de mercado. Todo ello, claro está, permitiéndose el lujo de decirse de izquierdas y disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Con lo cual nos acercamos al reino de Progrelandia. Mayo de 1968 como astucia de la historia. Década tras década las conmemoraciones de mayo de 1968 dan lugar a nutridos coros de autosatisfacción lírica, empañados por las notas discordantes de algún que otro disidente. El opúsculo publicado por Regis Debray en 1978 mayo 68, Una contrarrevolución consumada, es sin duda uno de los textos fundacionales de toda esa corriente que podemos calificar como pensamiento anti-1968, y ello tanto por su carácter pionero como por la clarividencia de un análisis que, con el tiempo, no ha dejado de ganar en pertinencia. Tras sus andanzas guerrilleras con el Che Guevara, cabe pensar que Debray tenía una visión más ajustada que sus contemporáneos sobre lo que una auténtica revolución significa. En su texto de 1978 publicado a modo de una modesta contribución a los discursos y ceremonias oficiales del 10º aniversario, el escritor parisino desplegaba una serie de intuiciones prematuras sobre el significado de aquella primavera de barricadas que él vivió desde una cárcel boliviana. Lo que Debray venía a decir en un enfoque concomitante al de Closcard es que mayo de 1968, lejos de ser una revolución, fue un ajuste interno del sistema, el momento de eclosión de la nueva sociedad burguesa. Hasta ese momento dos mundos se miraban frente a frente. Por un lado, la ideología americana, hecha de individualismo y de espíritu mercantil. Por otro lado, la ideología francesa hecha de valores colectivos, la idea de nación y de independencia, la idea de clase obrera y de revolución. Ideas, estas últimas, totalmente anacrónicas frente a la nueva era de expansión capitalista. ¿Cómo desembarazarse de ellas? El caos. La Chienlit. Así calificaba Charles de Gaulle a los acontecimientos de mayo. Una revolución. Dice la versión más extendida. Para Debray el mayo parisino no fue ni una cosa ni la otra, sino el más razonable de los movimientos sociales, la triste victoria de la razón productivista sobre las locuras románticas, la más aburrida demostración de la tesis marxista sobre la determinación en última instancia por la economía, tecnología más relaciones de producción. De lo que se trataba, en el fondo, era de adaptar los hábitos y las formas de vida a las nuevas exigencias de la industrialización, y ello no porque los poetas lo reclamasen sino porque la industrialización así lo exigía. El análisis marxista de Debray se muestra implacable, los valores burgueses de la vieja Francia eran antieconómicos, lo que hacía necesaria una alineación de la burguesía sobre nuevos valores consumistas, individualistas y hedonistas. Feminización de la mano de obra, paso del capitalismo patrimonial al capitalismo de accionariado, derribo de las barreras aduaneras, expansión de las multinacionales, promoción de la flexibilidad. ¿Qué es la mercancía sino una fiesta móvil, inasible e imparable? No en vano mayo de 1968 fue la fiesta de la movilidad. La burguesía se encontraba política e ideológicamente en retraso sobre la lógica de su propio desarrollo económico, dice Debray, y mayo fue, por lo tanto, una hegeliana astucia de la historia para ajustar las cosas. Mayo de 1968 fue el termostato que permitió que la máquina se corrigiese a tiempo, un factor de autorregulación que de todas formas hubiera funcionado por sí solo independientemente de la voluntad de sus agentes para corregir las perturbaciones internas en la máquina neocapitalista. El gran equívoco de mayo de 1968 consistió en tomar una crisis en el sistema por una crisis del sistema. Pero se trataba más bien de una soft revolución, de la primera revolución posmoderna. Mayo de 1968, como hemos visto, inaugura los tiempos en los que la representación de lo real predomina sobre la realidad misma.
La brutalidad y la violencia ya no fuerzan el curso de la historia, porque lo que importa es controlar las percepciones, imponer un marco narrativo, construir un relato, storytelling. Por eso mayo de 1968 puede considerarse como el umbral de nuestra época. Su meollo revolucionario consiste en el triunfo de la publicidad sobre la política, en el paso a los tiempos pospolíticos, en el fin de la política. Porque a partir de entonces todo se regulará de forma autónoma, o como dice Debray a nivel social, pre o pospolítico, es decir, sin dirección, sin proyecto ni voluntad consciente. Mayo de 1968 fue, en ese sentido, la revolución que acaba con todas las revoluciones, el momento en el que el mercado mundial suplanta al mercado nacional. Varias décadas después, en nuestra época de gobernanza y tecnocracia global, no cabe sino admirar la lucidez premonitoria del análisis de Regis Debray. Mayo de 1968 como campo de batalla. En estas elecciones, de lo que se trata es de saber si la herencia de mayo de 1968 debe ser perpetuada, o si es preciso liquidarla de una vez por todas. Así se expresaba Nicolas Sarkozy en abril de 2007, durante la campaña para las elecciones presidenciales francesas. En un célebre discurso en el distrito parisino de Bercy, Sarkozy acusaba a los herederos de Mayo de haber impuesto el relativismo intelectual y moral, de haber destruido la jerarquía de valores, de haber minado los fundamentos de la autoridad y del orden, de haber arruinado la escuela, de haber introducido el cinismo en la sociedad y en la política. Un arsenal de acusaciones típicamente derechistas que se combinaban con otras más afines a los oídos de izquierdas. La relajación ética del sesentayochismo habría facilitado el culto al dinero, el beneficio a corto plazo, la especulación, las derivas del capitalismo financiero. Conclusión. Había llegado la hora de pasar la página de mayo de 1968. Un mensaje al que en las elecciones de 2007 gran número de franceses parecían receptivos, y que impulsaría el camino de Sarkozy hasta la presidencia de la República. Pero si alguien se había tomado en serio el discurso en Bercy, quedaría muy decepcionado por lo que vino después. Los 5 años de la presidencia de Sarkozy pueden leerse como una ofensiva neoliberal sobre fondo de capitalismo bling bling. La espiral multiculturalista y la desagregación del vínculo social continuaron su asalto sobre cualquier idea de identidad nacional, mientras la función de jefe del Estado se desacralizaba, y la política francesa se alineaba sobre el modelo americano. Con Sarkozy la sociedad francesa prosiguió su proceso de atomización y de infantilización acelerada, al compás de los valores hedonistas, individualistas y consumistas derivados de mayo de 1968. ¿Traición al electorado? En realidad, no podía ser de otro modo. El rumbo de una civilización no puede corregirse mediante programas electorales. La retórica de Sarkozy obedecía a simple oportunismo demoscópico, explotar el creciente miedo de la sociedad francesa ante una espiral nihilista de incierto desenlace. ¿Liquidar mayo de 1968? Un envite inalcanzable para un chisgarabís televisivo que además, como señalaba con ironía Cohn-Bendit, no era sino otro hijo ilegítimo y rebelde comme il faut de mayo de 1968. Pero es preciso reconocerlo, en realidad todos somos hijos de aquellas semanas de mayo. No en vano André Malraux supo percibir en aquel momento todo un mundo que se desvanecía y que daba sus últimas boqueadas. Una crisis de civilización. En ese sentido, mayo de 1968 fue mucho más que un acontecimiento, un programa o una ideología. El legado sesentayochista está en todas partes, parafraseando a Matrix, está en nuestra habitación, al mirar por la ventana, al encender la televisión. Por eso, como en Matrix, no se le puede combatir desde dentro sino solo desde fuera, rechazándolo en bloque o desconectando de él. Lejos de ser una simple efeméride, mayo de 1968 sigue siendo 50 años después un campo de batalla, el de las guerras culturales por venir. Mayo de 1968 como uno y trino. Cuando Sarkozy recurría al antisesentayochismo como bandera electoral estaba, sin duda, conectando con un sentir profundo de amplias capas de la población francesa. Lo cual confluía con toda una labor de zapa intelectual, acometida en este caso tanto desde la derecha como desde la izquierda. Para comprender el sentido de todo ese corpus bautizado como pensamiento anti-1968 es necesario, ante todo, delimitar el objeto de sus críticas, lo que no es una tarea simple. En primer lugar, porque, como hemos visto, para entender mayo de 1968 es necesario leerlo del revés, la astucia de la historia, que decía Regis Debray. Pero, sobre todo, porque no hay uno sino varios mayos de 1968. Destacamos 3. Una postura revolucionaria y heroica, expresada en el hipermilitantismo de una extrema izquierda que, en sus metamorfosis más radicales, tendría como colofón el terrorismo de los años 70.
Una postura festiva, antiautoritaria, hedonista y libertaria, muy bien resumida en los eslóganes: gozar sin barreras, prohibido prohibir o debajo de los adoquines está la playa. Una postura antisistema de crítica frente a la sociedad de consumo y los valores mercantiles, inspirada por el situacionismo. Esta tendencia, sin duda la más interesante de todas, pasaría a enlazar con corrientes como el ecologismo y el tercermundismo. ¿Qué ha quedado de todo ello? Las fotos de las barricadas y de las cargas policiales no llaman a engaño. En su libro El Gran Bazar, publicado en 1975, Cohn-Bendit confesaba que en 1968 la violencia no era más que un juego. Fue la dimensión individualista y libertaria la que eclipsó por completo los otros contenidos de Mayo. No solo eso, sino que es esa misma dimensión en su vulgata antitradicional y progresista la que sigue ocupando, 5 décadas después, el centro de gravedad ideológico de todo el espacio público. Mayo de 1968 como revolución contra los padres, no contra los patrones, Marcello Veneziani. La temática de la emancipación individual se declinará, a partir de entonces, en una inflación de derechos subjetivos que suministran la legitimación de la nueva ideología dominante, una mezcla de liberalismo económico y de liberalismo societal. En formulación de Alain de Benoist, el tipo antropológico que promueve esta ideología es de un individuo centrado en sí mismo, que busca permanentemente maximizar su interés y obtener una traducción institucional a sus deseos. ¿Qué mejor garantía para gozar sin barreras que el neocapitalismo y la sociedad de consumo? En buena lógica, la comunión en los valores de Mayo de 1968, o en los múltiples 68 segundos que tuvieron lugar en Occidente, ha venido funcionando como distinguido pedigrí para el acceso de sus protagonistas a los grandes centros de decisión política, económica y social de las últimas décadas. Mientras que el 68 leninista acabó en un callejón sin salida, y el 68 antisistema en un militantismo más o menos marginal, el 68 libertario acaparó la gloria, el poder y los recursos, inoculando toda su carga ideológica en un capitalismo que estaba entonces en trance de mudar de piel. Mayo de 1968 en versión autorizada. En el año 2008, 40º aniversario de los acontecimientos, el filósofo Serge Audier publicaba el libro, El pensamiento anti-68. Ensayo sobre los orígenes de una restauración intelectual. En esta obra, el autor, profesor en la Universidad de la Sorbona, reaccionaba frente a los ataques que el legado sesentayochista no dejaba de recibir desde la derecha y la izquierda. En un piadoso intento de recomponer el prestigio de las jornadas de Mayo, Audier le daba un severo repaso a gran parte de las críticas que, desde diversas familias de pensamiento, se habían ido acumulando sobre el legado de 1968. En esta peculiar jornada de caza intelectual, la cantidad y la calidad de las piezas cobradas por Audier, nombres como Marcel Gauchet, Pierre Manent, Alain Finkielkraut, Alain Renaud, Luc Ferry o Regis Debray eran muy indicativas de una realidad: la llama sagrada del 68 había dejado de alumbrar, desde hacía ya tiempo, a lo más granado de la inteligencia francesa. El pensamiento de 1968 no está hoy de moda. De hecho, se le ataca por todas partes. Y sin embargo es más efectivo que nunca. Eterna paradoja del juego de la hegemonía, el jugador que ocupa la centralidad del tablero libera los espacios marginales donde anidan francotiradores, rebeldes y disidentes. Con una circunstancia agravante: los antimodernos, los anti-68 en este caso, suelen ser casi siempre más interesantes que los modernos. Reaccionando ante esta situación, Audier despliega sus cartas y las coloca en el terreno de juego favorito de los 68istas, el de la lucha cósmica entre progresistas y reaccionarios, entre la luz y las tinieblas. Según este enfoque, todo ataque a 1968 respondería en el fondo a un afán restaurador, a una llamada al orden, a una vuelta a la caverna. Con lo cual Audier se ciñe a la más socorrida pauta de Progrelandia: reclamar el prestigio del subversivo mientras se disfruta la comodidad del establishment. El libro de Serge Audier es interesante, pero hace en su contrario. De sus ajustes de cuentas con unos y otros emerge un retrato de pintor de corte, el de 1968 como conquista irrenunciable del progreso humano. Es decir, la imagen que el pensamiento mainstream ofrece de sí mismo. Por las páginas de Audier desfilan corrientes y autores que, de un modo u otro, propagan versiones no ajustadas a esa versión canónica: la derecha tradicional y sus jeremiadas habituales, Mayo del 68 como destructor de la autoridad, de la religión, de la familia; el humanismo liberal conservador, Alain Finkielkraut, Pierre Manent, Luc Ferry; los sociólogos críticos con el individualismo, Gilles Lipovetsky, Marcel Gauchet; el republicanismo soberanista, Regis Debray, Pierre-André Taguieff; la izquierda antiprogresista, Jean-Claude Michéa; la extrema izquierda revolucionaria, Guy Ockeghem, Kristen Ross, Serge Alimi. Una retahíla de autores y de obras que son resumidas, amputadas, descontextualizadas y desautorizadas al compás de las necesidades argumentativas de Audier.
Pero de todas las críticas al 68, aquella que le merece más reproches, y parece sacarle de quicio es la calificación del 68 como hegeliana astucia de la historia. Lo que Audier de ningún modo puede tolerar es que 1968 pase a la historia como la cuna de la nueva sociedad mercantil y de consumo. Por eso Regis Debray, el autor que mejor ha plasmado ese argumento, se perfila como el auténtico blanco de su libro. Pero si lo miramos con calma, podemos preguntarnos por la auténtica razón de tanta inquina. Al fin y al cabo, en su interpretación laudatoria de 1968, Audier viene a corroborar lo esencial de las tesis de Debray. Mayo de 1968 fue el más razonable de los movimientos sociales, el episodio que vino a embellecer con nuevas libertades el orden liberal capitalista. ¿Cuál es el objetivo esencial de un libro como El pensamiento anti-68? Reafirmar la importancia histórica de mayo de 1968 en el proceso secular de democratización de la democracia. Según esta idea, el legado de 1968 radica en temas como la emancipación sexual, la puesta en cuestión de las jerarquías, las políticas de género, la promoción de las minorías de diverso signo, los avances hacia una sociedad multicultural, la exaltación de la diversidad, el fomento de una mayor participación, el antirracismo, etc. Toda una serie de nobles causas que han sido asumidas, sin traumas ni violencias gauchistas, a través de una sedimentación benéfica en el seno acogedor de un liberalismo social renovado. La estampa de las barricadas de mayo recupera así toda su aura en el contexto de un relato triunfal, el advenimiento de un liberalismo de rostro humano, caring liberalism, asumido por los partidos socialdemócratas más o menos inspirados en la tercera vía, con políticos como Tony Blair y Barack Obama o teóricos como Anthony Giddens a la cabeza. Lo que traducido significa, la fusión del neoliberalismo económico con las políticas societales progresistas, o sea, el liberalismo libertario del que hablaba Michel Clouscard en los años 70. Si eso es así, y no discutimos que lo sea, ¿por qué a Audier y a los demás hagiógrafos de mayo de 1968 les cuesta tanto admitir que sí, que después de todo mayo de 1968, sí fue la bendita astucia de la historia que nos ha conducido al mejor de los mundos posibles? Para responder a esta pregunta hay que situarse en un reflejo psicológico de Progrelandia que consiste en la defensa, siempre y a toda costa, del marco conceptual en el que se sitúa su discurso, la dicotomía secular izquierda y derecha, la pugna titánica entre progresistas y conservadores. El problema es que si destruimos ese marco, de algún modo hay que mantener la tramoya, una tramoya en la que mayo de 1968 desempeña un papel de mito fundacional. Situar sobre mayo de 1968 una parte de responsabilidad por décadas de políticas neoliberales supondría endosarle una carga demasiado pesada. Por eso hay que preservar a toda costa el aura revolucionaria, progresista y de izquierdas de la cosa, e insistir en que su mensaje tiene todavía un carácter inspirador y subversivo, frente a las fuerzas siempre acechantes de la reacción y la caverna. Para mantener esta ficción, Serge Audier utiliza un método rayano en la deshonestidad intelectual, pero muy típico de cierta estrategia discursiva de izquierdas. Lo que hace este profesor universitario es señalar que el envite progresista de mayo de 1968 no puede identificarse de ningún modo con la victoria del liberal capitalismo. Dado que los políticos de derechas tipo Giscard d'Estaing, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, llegaron al poder pocos años después, con un discurso muy contrario al del 68ismo. Pero lo que Audier interesadamente soslaya es que, como todo el mundo sabe, esos mismos partidos de derecha se encargaron de insertar la carga ideológica de 1968 en el derecho, las instituciones y la cultura, individualismo, hedonismo, planificación familiar, extensión del aborto, multiculturalismo, inmigracionismo, sociedad de consumo, etc., y lo hicieron porque todo ello casaba a la perfección con su programa neoliberal. Lo que Audier elude es el hecho de que la relación entre partidos progresistas y liberal-conservadores es de complementariedad orgánica, según el conocido reparto de papeles. La derecha compra las políticas societales de izquierda, y la izquierda compra las recetas económicas neoliberales. Y si algo se dirime entre unos y otros, se trata de contradicciones secundarias dentro de un proyecto básicamente compartido, de forma que todo queda en familia, la de un partido único políticamente correcto, Constanzo Preve, en el que los exgauchistas de 1968 han oficiado, durante décadas, como intelectuales orgánicos. Con todos estos antecedentes, pretender todavía, como hace Audier, que existe una oposición entre los ideales de 1968 y la derecha neoliberal e insolidaria, por repetir la retórica socialdemócrata, o pretender por ejemplo que los neoconamericanos, especialistas en la promoción de minorías sexuales, revoluciones de colores y bombardeos derecho-humanistas están en las antípodas de las barricadas de mayo, es colocar una mercancía intelectual averiada que solo se sostiene en el pesebre académico institucional de una izquierda en busca de lifting ideológico. Mayo de 1968 como pensamiento único.
Conviene tenerlo claro, el legado ideológico de 1968, lejos de cualquier contenido subversivo, es hoy transversal a la derecha y a la izquierda, por eso parece difícil que la izquierda pueda patrimonializarlo, o que pueda circunscribirlo a su particular acervo sentimental. El legado de 1968 es el sistema. Sus valores informan la totalidad del espacio público y delimitan los contornos del debate legítimo, de forma que todo lo que quede fuera de esos límites cae en el terreno maldito de la reacción, del populismo o de las fobias. Para entenderlo basta con observar la evolución de la derecha occidental durante las últimas décadas, caracterizada por una interiorización progresiva de los valores de 1968 como conquista irrenunciable del género humano. Una capitulación en toda regla. Así puede definirse el comportamiento del conservadurismo occidental frente al legado ideológico de los Radical 60s. Como resultado de esta evolución, la palabra conservador en este primer tercio del siglo XXI equivale a poco más que un flatus vocis. El conservadurismo político es hoy una etiqueta de la que se han vaciado sus referentes históricos e ideológicos, para refundirlo en una aquiescencia beata a todas las necesidades de la modernización, la globalización y la sociedad abierta. Ser conservador equivale hoy en día a conservar lo que ya existe, es decir, el mundo de 1968 y sus dinámicas progresistas. Un programa que la derecha diseñó para sí misma pocos años después de los eventos de mayo. En 1976 Valéry Giscard d'Estaing publicaba su libro Democracia Francesa. En esa obra el entonces presidente esclarecía los principios de lo que debería ser una política de civilización, anunciando un proyecto de sociedad que debía inspirarse en la revitalización cultural consumada en los años 60. Según este programa, la sociedad francesa debería consentir a descrisparse y liberarse de las carcasas del mundo tradicional. La derecha debía cesar de contener lo que parecía ya una evolución histórica inevitable, y más bien definirse como el Partido del Progreso, civilizando el progresismo a partir de las prescripciones morales e ideológicas del liberalismo. Ese fue el momento del compromiso histórico entre el liberalismo y el conservadurismo, una amalgama que daría lugar a la improbable y paradójica noción de liberal conservadurismo, sobre la que se alinearía toda la derecha europea a partir de los años 70. La caída del comunismo en 1989 fue un momento clave en todo ese proceso. Hasta entonces dos sensibilidades diferentes, los liberales y los conservadores, habían convivido bajo la bandera aglutinante del anticomunismo. Pero con la amenaza roja desaparecida del horizonte, la derecha liberal descubrió que podía desembarazarse del lastre del conservadurismo. Al fin y al cabo, las referencias antropológicas de este último, la defensa de la nación histórica, las identidades culturales, las instituciones sociales tradicionales constituían un estorbo en el camino hacia la nueva panacea, el mercado global. A partir de entonces los nuevos referentes tomaron el relevo. El contractualismo aséptico sustituyó a la nación histórica, el multiculturalismo a las identidades arraigadas, la ingeniería social a las instituciones tradicionales. Se produjo así una desubstancialización de la derecha clásica, señala Mathieu Bocoté, que encontraba en el centrismo liberal el principio adaptador a una civilización en mutación. ¿Cuál es, en esta tesitura, la misión de la derecha liberal? Al privarse de sus referentes antropológicos, la derecha se había privado también de argumentos para defender las instituciones decretadas obsoletas, so pena de perder su credibilidad política, o de verse tachada de conservadora o reaccionaria. A partir de entonces su misión solo podía ser una: gestionar el sistema y acompasar los envites progresistas de la izquierda. Una evolución, por otra parte, bien sincronizada a la mutación sociológica de las clases dirigentes. Desde el final de los años 80 la dinámica de renovación de las élites iba en el sentido de una osmosis cada vez mayor de la clase dirigente, con la derecha financiera contrayendo sus bodas oligárquicas con la izquierda multicultural. A partir de ahora, la derecha liberal competirá con la izquierda por el cetro de la modernidad, en un pugilato en el que izquierda y derecha se acusan mutuamente de conservadoras y o reaccionarias, o se pelean por ver quién es más progresista. Es la victoria total de los valores de mayo de 1968, convertidos en el centro de gravedad ideológico del espacio público. Mayo de 1968 en versión radicalizada, framing y corrección política. Desde el sistema mediático y las instituciones, el mundo post-1968 ejerce una vigilancia implacable sobre las conciencias. Bajo su exaltación de la diversidad, solo admite una pluralidad de voces cuando todas dicen lo mismo. No en vano la gran victoria de los Radical 60 se plasmó en su toma de control de los medios de producción y reproducción de lo social, sistemas pedagógicos, informativos, publicitarios, entretenimiento, etc. En consecuencia, todos los códigos de respetabilidad mediática y política derivan, desde hace medio siglo, del legado ideológico de esos años.
La gran victoria de 1968 consistió en sentar las bases de un marco o estructura intelectual general, framing, que funciona como un arma implacable en el debate público. Como es bien sabido, las batallas ideológicas no las gana quien dice la verdad, sino quien consigue enmarcar la discusión en los términos que le convienen. Como hemos visto arriba, el framing post-68ista se basa en la identificación de una de las partes con la idea de progreso dentro de un relato enmarcado en moralidad progresistas versus reaccionarios. Pero con el paso de los años esta estructura sufrió serios desgastes, empezando por las críticas ecologistas o posmodernas a la idea de progreso. Como la mejor defensa es el ataque, a partir de los años 90 el framing optó por radicalizarse en un sentido maniqueo, y pasó a plantearse como una lucha del bien contra el mal. Los años 90 marcan el momento en que la corrección política americana acude al rescate de la ideología progresista. Es la era de la generalización del discurso deconstructor y culpabilizador de la identidad occidental. Obsesión vigilante, linchamientos mediáticos, judicialización de los debates, diabolización de la disidencia. La libertad de expresión se ve así sometida a una dinámica represiva que encuentra su mejor instrumento en la estigmatización de las ideas o las personas, una técnica argumentativa que consiste, precisamente, en eliminar toda posibilidad de argumento. Su modus operandi, el etiquetaje preventivo de todo lo que sea susceptible de erosionar los códigos de respetabilidad política o mediática. De esta forma se pone en guardia al común de los mortales sobre el contenido de una idea incorrecta o sobre el emisor de la misma, para que éste solo sea admitido en la conversación cívica a condición de ser previamente presentado como un sospechoso. La etiqueta sirve de filtro para descodificar sus argumentos, para suministrar la consigna de interpretación correcta. En una segunda fase, de lo que se trata es de descalificar al disidente, sorteando así la necesidad de discutir o de refutar sus argumentos. Business as usual en Progrelandia. El mundo post-68 es también el de las nuevas formas de censura. Hay una afiliación directa entre la agitación en los campus americanos, mayo de 1968, el impacto de los pensadores franceses en América, la French Theory, y la corrección política. El mundo post-68 adquiere un sesgo parapolicial en el que la vigilancia de las ideas indeseables se refuerza con una generosa tipificación de los delitos de odio. De forma significativa, la defensa del framing se dota de un léxico demonológico, no exento de argumentos olfativos contra las ideas nauseabundas, sulfurosas, el olor del diablo, o apestosas, el olor de la bestia, ideas todas ellas que procederían de un pasado culpable. Esta histeria vigilante corre pareja a una simplificación del debate público, con los valores de 1968 sustraídos a toda discusión respetable, y elevados a patrimonio irrenunciable de la dignidad humana. Prohibido prohibir, decían los protagonistas de mayo de 1968. Con los dogmas de Progrelandia investidos de un carácter cuasi religioso, esas palabras suenan hoy más vacías que nunca. Mayo de 1968 como proyecto europeo. La Unión Europea, en su configuración actual, es la construcción política que mejor traduce en la práctica los ideales de 1968. Unir el espíritu de Mayo con la construcción europea es una proeza que da un nuevo horizonte al mesianismo gauchista. Con esta frase, el filósofo francés Vincent Cossediere sintetiza el gran éxito de los revolucionarios de Mayo: insertar sus utopismos en las instituciones. El divorcio entre la revolución y la clase obrera, esa es probablemente la gran conclusión a extraer de los sucesos de aquel célebre mes de mayo. Algo que Pier Paolo Pasolini vio perfectamente en su día, cuando decía que entre los estudiantes radical chic y la policía, él prefería a la policía, es decir, al pueblo. Desengañados de las posibilidades de una revolución en la calle, los gauchistas apostaron por la única vía posible, el gramscismo. Lo que significa la conquista de las instituciones por una élite al margen del pueblo político. La construcción europea basada en un modelo funcionalista de cooptación tecnocrática ofrecía una vía adecuada para ello. Conviene partir de un hecho: el proceso de construcción europea, en sus orígenes, tenía un carácter más bien escorado a la derecha. Nacido del trauma de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de los padres fundadores reposaba sobre un humanismo demócrata cristiano, receloso de las naciones y de los desbordamientos de la política. El proyecto europeo compartía con el gauchismo, no obstante, un rasgo esencial: su carácter de ideología desencarnada. Como expresa agudamente Vincent Cossediere, así como el gauchismo no puede reconstruir una ideología sobre la base de la clase y del proletariado, el europeísmo no puede construir una ideología sobre la base de la nación. El nacionalismo es la guerra, decía François Mitterrand.
La culpabilización del sentimiento nacional, la identificación de las naciones con un sentimiento excluyente y agresivo con una definición étnica o racial de la comunidad política orientaba la construcción europea hacia un universalismo superador de toda idea nacional. Y eso es algo en lo que el proyecto europeo y el gauchismo coincidían básicamente. El modelo multicultural y la ciudadanía como vínculo contractual desprovistos ambos de densidad histórica serán a la larga los puntos de encuentro entre uno y otro. Conviene subrayar otro rasgo común al europeísmo y al gauchismo, su carácter básicamente antipolítico, su énfasis en la vida privada y en la emancipación individual. Mayo de 1968 fue sobre todo y ante todo, como subrayan, entre otros, Gilles Lipovetsky y Pascal Bruckner, una colosal explosión de individualismo. De forma coincidente, es el individuo, y no el pueblo, el gran protagonista de la construcción europea, el individuo portador de derechos, el titular de la ciudadanía entendida como contrato civil. Es el mismo individuo del gauchismo, desnacionalizado y emancipado. O el individuo del neoliberalismo, fuerza de trabajo nómada y reemplazable. En lo que el gauchismo y el europeísmo van mucho más allá que Marx señala Vincent Cousedier, que estos ya no se contentan con corregir las desigualdades económicas que dificultan el ejercicio de las libertades políticas, lo que ambos tratan de corregir es la desigualdad del individuo en el ejercicio de sus libertades privadas. Cada uno debe gozar de la libertad de devenir uno mismo, de buscar una identidad cuyo reconocimiento debe ser garantizado por la benevolencia universal de las instituciones europeas. El modelo gaucho europeísta del multiculturalismo y las minorías organizadas será garantizado por las operaciones de ingeniería societal y por un lobby encobijado entre las instituciones europeas. Es la Europa de la gobernanza, situada más allá de la política y de sus sobresaltos, imperturbable ante las consultas populares y las soberanías nacionales. Cambiar la vida era el eslogan de los socialistas franceses en su victoria electoral de 1981. Un eslogan que recoge toda la negación de la política que se contenía en el espíritu de mayo de 1968. Porque cuando todo es política, ya nada es política, dado que los resortes de la acción política reposan sobre una delimitación estricta de lo público y lo privado. François Mitterrand tomaría el relevo de Valéry Giscard d'Estaing en la aplicación del programa ideológico de mayo de 1968, en unos años en los que el gauchismo ostenta el control férreo de la sociedad civil. Paralelamente, el nuevo presidente imprime al socialismo francés un impulso europeísta que reemplaza al soberanismo de Gaulle. Con Mitterrand la izquierda institucional muda de piel, y lo hace según Vincent Cousedier a través de 4 vectores. 1. El tercermundismo reemplaza el internacionalismo de clase, y prepara con ello el inmigracionismo, y la culpabilización de la preferencia nacional. 2. El ecologismo reemplaza la crítica al capitalismo y a la sociedad de consumo, y prepara los movimientos altermundialistas. 3. El feminismo reemplaza al obrelismo, y prepara el victimismo identitario y la guerra de sexos. 4. El pedagogismo reemplaza el adoctrinamiento por el partido, y prepara toda esa ideología conformista que Jean-Claude Michéa llamará más tarde la enseñanza de la ignorancia, que Philippe Murray bautizará como festivocracia o festivismo, la era de Homo festivus. En resumen, el gran legado de Mitterrand será no tanto la socialización de Francia como su europeización. Francia es nuestra patria, Europa nuestro futuro, decía el presidente, blindando así la fusión entre el legado gauchista y la agenda europea. La consagración de los derechos del hombre como nueva religión secular sellará la convergencia entre uno y otra. En el horizonte gaucho-europeísta, ¿cómo definir Europa? El rechazo a cualquier referencia a las raíces cristianas en la Constitución Europea, en 2005 revela menos un laicismo militante que una oposición cerrada a identificar Europa con una civilización particular y diferenciada. En el horizonte utópico 68ista, si Europa tiene interés, lo tiene únicamente como prototipo de una humanidad mundializada, para lo cual debe evacuar su historia y su identidad específica. Y si de alguna identidad se trata, esta es la de unos valores definidos en términos universales, susceptibles de englobar a la humanidad entera. El objetivo es construir la eurogobernanza como antecámara de la gobernanza mundial, Jeremy Rifkin. Porque lo que cuenta no es definir una entidad de Europa, sino desarrollar instituciones sociales, políticas y económicas que se extiendan más allá del Estado-nación y que alcancen realmente al individuo. Anthony Giddens. 50 años después de los sucesos de mayo de 1968, Gran Bretaña votó a favor del Brexit. Un muro invisible se alza, en la Unión Europea, entre los estados del este y el oeste, y el llamado populismo consolida posiciones. Mientras tanto, los gobiernos europeos, en plena fuga hacia adelante, reclaman más Europa. Durante todo este tiempo, un hombre continúa sentado en el Parlamento Europeo. Tras varias décadas calentando un escaño, un avejentado Daniel Cohn-Bendit simboliza mejor que nadie la síntesis vencedora, la de la tecnocracia eurobruselense y el espíritu de mayo de 1968.
Mayo de 1968 como entrada en Progrelandia. Es ley común a todas las revoluciones el dar a luz a un cierto tipo humano. El capitán de industria en la Revolución Industrial, el ciudadano patriota en la Revolución Francesa, el internacionalista proletario en la Revolución Rusa son figuras todas ellas que sintetizan el espíritu de una época. La Revolución de Mayo de 1968 nos ha traído al progre. ¿En qué consiste ser progre? ¿Cómo devenir uno de ellos? ¿Cómo reconocerlos en la vida diaria? La cuestión no es baladí, dado que a pesar de ser el prototipo de una cultura hegemónica si bien cada vez más contestada, la idiosincrasia progre no se deja atrapar fácilmente, no se remite a un corpus teórico, ni se resume en una filosofía política, ni se agota en un credo ideológico concreto. Ser progre, y esto es un error extendido, no equivale sin más a ser de izquierdas. De hecho, el rojo de toda la vida no suele ser progre, como pudo verse en la actitud del Partido Comunista francés durante el Mayo parisino. Ser progre consiste ante todo en una actitud vital, la inaugurada por los baby boomers sesentayochistas e inoculada en las generaciones que siguieron. Esta actitud remite a un proyecto que no es político, no suele abogar por un cambio radical de régimen sino societal y moral. De ahí la fuerte carga devocional, misionera y virtuosa del progre, que es lo que le hace particularmente cargante. Ser progre, y aquí nos acercamos al meollo psicológico de la progresía, consiste en una cuadratura del círculo, en una unión de contrarios, en una impostura, en suma. El progre se arroga la épica de las grandes causas que dice defender sin asumir los sacrificios que una auténtica lucha implicaría. El progre sustituye la experiencia real por un relato edificante, en el cual él es a la vez autor y protagonista absoluto. Así el progre se imagina paladín de un otro idealizado, mezclando la aventura light, el turismo y la buena conciencia. Porque si algo caracteriza al progre es su mirada turística sobre el mundo, o en palabras de Alain Finkielkraut, la celebración de su deambular sibarita en el gran bazar consumista como una victoria del nomadismo sobre los prejuicios patrioteros. El progre vive en la ilusión del compromiso con la mejora moral de la humanidad, mientras exige todas las ventajas que esta sociedad execrable está obligada a ofrecerle. Porque el progre lo vale y porque él se lo merece. De ahí que el progre pueda arrojar su mirada indignada sobre la fealdad del mundo, para condenarlo, para purgarlo y pasteurizarlo, porque el progre camina en el sentido de la historia, y además está convencido, así lo cree firmemente, que la historia culmina en él, el progre, porque él es mejor, más listo y más bueno que todos los que le han precedido en el tiempo. Señalábamos que el progre se distingue por su actitud moral, aunque mejor cabría decir moralista. Decía Tsevan Todorov que así como el hombre moral somete su vida a criterios del bien y del mal, el hombre moralista somete a tales criterios la vida de los que le rodean. Pero el moralismo del progre es básicamente inmoral, en la medida en que una intención legítima, la causa que dice defender, se interfiere con una intención bastarda, la de exhibir su propia ejemplaridad, virtue signaling, para construir su imagen social y ejercer una implacable conciencia fiscal sobre sus semejantes. El moralismo del progre hunde sus raíces en los radical sixties como fenómeno americano. Conviene tener presente que, como ya hemos visto, estos años comienzan en América bajo el signo de la moralidad y la justicia, con un lenguaje muy teñido de religión. El movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King es un ejemplo. Esta actitud moralista sería reformulada en términos posmodernos para desembocar en la corrección política, que es la pedagogía puritana del universo progre. El progre protagoniza una cruzada por el bien en la que él se arroga un papel estelar, y en la que la existencia del enemigo le resulta vital. ¿Qué sería del progre sin sus villanos favoritos, los sexistas, machistas, misóginos, xenófobos, eurófobos, xerófobos, transfobos, homófobos, islamófobos? Señalábamos arriba que el progre está lleno de exigencias. Pero al mismo tiempo quiere estar exento de responsabilidades. Su carácter exigente le viene del fenotipo sesentayochista, de aquellas generaciones contestatarias que portaban en sí, señalaba Pascal Bruckner, un viejo niñato quejica, voraz, impaciente de ser feliz enseguida, convencido de que la colectividad se lo debe todo, que merece la mejor de las existencias posibles por el mero hecho de haber nacido. Del sesentayochismo procede también el culto a la juventud celebrada como un fin en sí misma, lo cual hace posible abolir el principio de autoridad, desconfiar de los adultos, ver la madurez como algo caduco, como un compromiso con las mentiras y fealdades del viejo mundo. El juvenilismo sesentayochista derivará en el culto al niño eterno que todos portamos dentro, una cursilería que desemboca en la infantilización general de la sociedad, lo que a su vez asegura al mercado varias generaciones de consumidores compulsivos. Comparada con las tareas hercúleas de sus predecesores, la gesta de los primeros progres fue un itinerario algodonoso y placentero.
La rebelión Baby Boomer partía de una zona de confort, el viejo mundo sólido y estable transmitido por sus padres, familias estructuradas y valores en los que se podía confiar, una red de seguridad que ellos retiraron a sus descendientes, arrojándolos al vacío. Berenice LaVey. Al rechazar sus responsabilidades y al hacer de la inmadurez un valor canónico, los 68istas fabricaron generaciones de seres ansiosos y desamparados, y finalmente la rebelión de los reprimidos en expresión de Marcello Veneziani se saldó en la multiplicación de los deprimidos. Pocas imágenes adquieren hoy una pátina tan sombría de entre los vestigios vintage de la era setentera como esas fotos de cuerpos desnudos aglomerados en comunas epis, metáforas de la humanidad salida del laboratorio progresista, el individuo absolutizado en su libertad y en su deseo, arrojado al mundo sin las mediaciones identitarias que dan sentido a la vida, el individuo máquina deseante de Deleuze y Guattari, las partículas elementales de las novelas de Welbeck, individuos abocados a los afanes bovinos de placidez y satisfacción egocéntrica, perfectamente indiferentes a la civilización de la que son herederos, emancipados de cualquier arraigo, carne de sumisión. Señalábamos arriba que el progre no equivale forzosamente al hombre de izquierdas. Se trata más bien de un residuo del mismo. El progresista, señala Berenice LaVey, es lo que queda del hombre de izquierdas cuando éste ya no cree más que en una cosa, el culto a la novedad, al movimiento, a la ida o mejor a la huida hacia adelante, porque poco importa hacia dónde se va, lo importante es ir, avanzar y enterrar el pasado. El progresista, y esa es sin duda su definición más perfecta, ha programado la obsolescencia del ser occidental. El mundo soñado por los progresistas no es un mundo más justo, sino un mundo que ya no tendrá ningún vínculo con el pasado, un mundo de donde todo el polvo del pasado habrá sido limpiado. Su ideal no es la revolución sino la emancipación. Voluntad de emancipación, he ahí el meollo ideológico de 1968. Esta idea se articula, señala la filósofa Chantal del Sol, en torno a una dogmática universalista que radicaliza a ultranza el proyecto de la Ilustración. Las pertenencias substanciales que afectan al hombre, cualesquiera que éstas sean, serán inmediatamente denunciadas como una cárcel de la que es preciso liberarse. Nos encontramos aquí en el momento crítico de la historia del liberalismo. En su propia esencia, el liberalismo es liberación de todo aquello, y lucha contra todo aquello que no es liberal. Vencedor de todos sus enemigos, el liberalismo se revuelve contra el hombre, más concretamente, contra las determinaciones que, en el hombre, escapan a la elección y al libre albedrío, incluidas las del propio cuerpo. Fenómenos como el feminismo de tercera generación, la resignificación del cuerpo sexuado, o la teoría cyborg apuntan en ese sentido, el fantasma del autoengendramiento en un horizonte poshumanista. ¿Cuál es la bestia negra del pensamiento 1968? Cualquier cosa que fije al hombre en una identidad permanente, he ahí el objeto de resentimiento de las generaciones de la French Theory, o lo que es decir, del gauchismo de 1968 en su síntesis francoamericana. Solamente cuando todas las identidades colectivas hayan sido erradicadas, solamente cuando el hombre haya sido convertido en una tabla rasa, en un ser flexible, intercambiable y liberado de cualquier determinación cultural o biológica, la emancipación total del individuo habrá sido alcanzada. No es extraño, por lo tanto, que al progre le cueste tanto identificarse con una nación, con una cultura, con una identidad arraigada. El progre considera al patriotismo como una vulgaridad de mal gusto, y se siente más afín a una superclase mundializada. Liberado de cualquier filiación nacional, cultural, étnica o religiosa, el progre es un cuerpo glorioso que se manifiesta en otra dimensión, la suya propia. El progre es ciudadano de su propia realidad. El progre solo es súbdito de Progrelandia. ¿Salir de Progrelandia? La ideología de 1968 ha infectado Europa. Es una enfermedad que nos matará si no encontramos una cura. La ideología de 1968 está divorciada de la realidad y no puede durar a largo plazo. Desaparecerá con el tiempo. O bien nosotros, europeos, nos recuperamos y nos liberamos de ella, o bien arrastrará a Europa en el abismo y desapareceremos juntos. Marcus Willinger, Generation Identity. Para lo mejor y para lo peor, mayo de 1968 ha abolido el sentido y todo lo que produce sentido. Ahora bien, el Islam propone un retorno del sentido y de lo que produce sentido, en un mundo desprovisto de sentido. Puede que sea un sentido sin sentido, pero importa poco, basta con que colme a aquellos que se encuentran en desamparo existencial o en extravío ontológico. Michel Onfray, Miroir du nihilisme. Érase una vez una generación prodigiosa que creció en la década del mismo nombre. Una generación que no conoció la guerra, y se hizo adulta en una época de pleno empleo. Una generación que inauguró la sexualidad agenésica, cumplió su programa de gozar sin barreras. Una generación que impuso su dominación política, económica y social a las generaciones siguientes.
Una generación que disfruta hoy de un sistema de seguros y de pensiones que desaparecerá, sin duda, después de que ella haya desaparecido. Una generación que trajo la inmigración masiva a Europa, y que desaparecerá antes de que su sueño multicultural explote. Una generación que creció en familias grandes y unidas, y deja tras de sí un reguero de familias rotas y de solitarios. Aquella generación, la más mimada por la historia, 50 años después conmemora su gesta fetiche y vuelve a recordar aquel idealismo, aquel compromiso, aquella utopía de Mayo florido, frente a estos jóvenes de hoy en día, tan romos, tan materialistas, tan prosaicos en sus aspiraciones, los pobres. Sin embargo, resulta instructivo contemplar la distancia entre cómo ellos se ven, y cómo les ven aquellos que mejor les han calado. Los últimos 68istas, momias progresistas moribundas, sociológicamente exangües pero refugiados en sus ciudadelas mediáticas, desde donde conservaban la capacidad de lanzar imprecaciones sobre las desgracias de los tiempos, y sobre la atmósfera nauseabunda que se extendía por el país, Michel Houellebecq, su misión. Conviene no engañarse. Si bien los herederos de 1968 han perdido el monopolio de la palabra y su hegemonía intelectual se ve desafiada, lo cierto es que continúan ostentando el monopolio de la palabra legítima. No en vano, desde sus ciudadelas mediáticas en realidad, desde todo el mainstream mediático de Occidente redoblan los anatemas contra las rebeliones que, aquí y allá, van estallando contra el sinfronterismo, contra el culto al otro, contra la inmigración de repoblación, contra las políticas neoliberales, contra la corrección política, contra el mundialismo. Él transformado a las naciones europeas en campos de batalla de individuos mónadas, que intentan hacer valer sus derechos frente a unos estados reducidos a prestatarios de servicios, Berenice Levy. En suma, no es extraño por tanto que los comentaristas, los expertos, los think tanks y los intelectuales de servicio repitan la misma letanía: efectos de la crisis, retorno a los atavismos, posverdad, fake news, xenofobia, la caverna, trama rusa, populismo. Pero se equivocan. El viejo truco tantas veces empleado, el framing progresistas versus reaccionarios, funciona cada vez peor. En palabras de Michel Onfray, si bien la crítica de mayo de 1968 era hace tiempo el dominio reservado de la derecha, esta misma crítica se ha convertido hoy, más allá de la ideología, en una higiene de la lucidez. ¿Hacia una liquidación de mayo de 1968? Los síntomas anuncian que los ídolos progresistas, víctimas de su propia hubris, también llegarán a su ocaso. El problema estriba en saber lo que dejarán tras de sí. Como proyecto intelectual el 68ismo está hoy agotado, pero como realidad sociológica se encuentra en su apogeo. Por ello liquidar mayo de 1968 no puede consistir en una promesa electoral al estilo del cantamañanas de Sarkozy. Ello es así porque mayo de 1968 se inscribe en un ciclo muy largo, en el de la extensión brutal del fenómeno democrático desde el campo de la política de todos los órdenes de la vida. Mayo de 1968 aparece así como el complemento lógico de 1789, y en ese sentido, como decía Alain Besançon, es más importante que la Revolución de Octubre de 1917, la cual ha destruido e inmovilizado, pero no ha fundado nada. Liquidar mayo de 1968 supondría por tanto rescatar la idea y la práctica de la democracia del proceso histórico que lleva el mismo nombre. Liquidar mayo de 1968 supondría escindir la democracia como régimen político de esa dinámica que se confunde con ella y que consiste, entre otras muchas cosas, en la supresión de las fronteras y la nivelación de las diferencias entre todos los hombres y todos los pueblos. Desde una perspectiva más visionaria, liquidar mayo de 1968 supondría también el comienzo del fin para todo el ciclo empezado en 1789. El preludio ineludible sería la asunción de una antropología alternativa que se sitúe más allá del progresismo. Una tarea ingente, a la medida de los desafíos a afrontar. Por el momento, las vías de salida de Progrelandia están rodeadas de impases. De caminos que conducen a ninguna parte. Uno de esos caminos consiste en lo que podríamos llamar diagnósticos parciales, la reducción de los problemas a cuestiones de ajustes, a cambios en la globalización, a la corrección de políticas neoliberales, etc. El problema de estos planteamientos reformistas es que parten de los mismos principios, filosóficos y políticos, del sistema al que critican. Pueden por ello ser considerados como críticas internas. Es el caso de la llamada izquierda populista, en realidad, la extrema izquierda, cuya especialidad es el ataque a los efectos perversos del neoliberalismo. Pero esta extrema izquierda heredera del gauchismo más elitista comparte con el neoliberalismo una perspectiva antropológica común que se manifiesta en su actitud universalista, sinfronterista e inmigracionista, en su defensa de una mundialización alternativa, Tony Negri, en el papel mesiánico de los movimientos sociales, Ernesto Laclau, en su obsesión con la emancipación individual, en su apología del shopping identitario,
Las o menos enriquecidas viejas utopías 68istas, todas ellas reproducen el framing progresista y pueden ser consideradas, por ello, como subtemas dentro de la antropología liberal. Las requisitorias de extrema izquierda suelen designar a un cómodo chivo expiatorio, el capitalismo, pero sin una crítica convincente sobre las condiciones culturales de su transformación en neoliberalismo. Más bien al contrario, las cruzadas culturales de la extrema izquierda en la línea de los radical sexties, fortalecen al neoliberalismo en sus exigencias de fluidez, de flexibilidad, de nomadismo, de intercambiabilidad entre todos los seres humanos, dentro del mercado global como paradigma único. En el plano estrictamente económico, las recetas de la extrema izquierda son impotentes para paliar la creciente precariedad material de los trabajadores europeos. Sin embargo, todas ellas coinciden en apostar por la llegada, desde otros continentes, de un proletariado de sustitución que la reconforte en sus fantasías revolucionarias. Más que luchar por la igualdad entre sus conciudadanos, la prioridad de esa extrema izquierda es la justicia desde un punto de vista global, moralista y abstracto, un enfoque en el que las desigualdades ontológicas, el sexismo, el racismo, son mucho más importantes que las desigualdades sociales, Alain de Benoit. Pero sobre la creciente desposesión identitaria de los ciudadanos europeos, de eso ni una palabra, aparte, claro está, de denunciar la xenofobia y el racismo. Sin embargo, es en ese plano donde se juega lo más importante. Porque la tragedia del hombre del neoliberalismo excede la de su precariedad en el plano material. En último término, el problema no estriba en el capitalismo, aunque también, sino en la quiebra de una cadena inmemorial de transmisión. El problema reside en que, a partir de los radical sexties, el hombre ha dejado de ser un heredero, la sociedad ya no le asigna una identidad ni le invita a formar parte de un destino colectivo. Se trata por tanto de una crisis existencial. De una tragedia que afecta no ya al tener sino al ser. Es en esos términos en los que hay que plantear el debate. En este quiebre identitario, cultural y ontológico es donde se introduce el Islam. El Islam como sistema autosuficiente y cerrado, coherente y sin fisuras. El Islam como muralla y como castillo, como abrazo caluroso y como latido colectivo. El Islam en Europa es no solo expansión demográfica, es sobre todo deseo de Islam. El Islam es el más sonoro desmentido, la más rotunda refutación, la más humillante bofetada a la antropología del 68ismo, por su esterilidad e ineptitud, por su divorcio de la realidad y de las aspiraciones más elementales del ser humano, sed de comunidad, sed de trascendencia, sed de sentido. Atrapada en su xenofilia, en su etnomasoquismo y su castración buenista, Progrelandia no puede oponerse al Islam sin negarse a sí misma. Por eso, frente al Islam se agarrota, se bloquea, entra en cortocircuito. Frente a Progrelandia, el Islam no discute, no argumenta ni regala nada. Desprecia, pisotea e ignora. Construye su realidad paralela. El Islam es una vía posible de salida de Progrelandia, porque sabe que frente a esta no cabe otra actitud que la de volverle la espalda. Demografía, educación y paciencia. Y como decía T.S. Eliot, así acaba el mundo de los hombres vacíos, no con una explosión sino con un suspiro. ¿Qué hacer? Hay otra actitud extendida que consiste en adoptar una postura explícitamente conservadora o reaccionaria frente a los excesos del 68ismo. El problema es que, al adoptar esa terminología, se está ya aceptando el campo semántico, el marco, de Progrelandia. Pero más allá de cuestiones semánticas, esta actitud plantea otro problema. Las posturas conservadoras o reaccionarias no dejan de ser posiciones pasivas, intelectualmente confortables. Ambas se sostienen en una inercia, la de ralentizar, en el caso de los conservadores, o la de invertir, en el caso de los reaccionarios, el sentido de los acontecimientos. En ambos casos nos movemos dentro de la concepción lineal del tiempo histórico progresista. Si lo pensamos bien, proclamarse conservador o reaccionario carece de sentido. En primer lugar, porque la conservación es, como horizonte y como meta, una ambición mediocre. Tal es el sentido de la exhortación nietzscheana a empujar lo que ya se desmorona, a desescombrar los viejos templos y construir otros nuevos. En segundo lugar, porque no se puede retroceder en el tiempo. Salir de Progrelandia será una tarea para los nacidos en una era muy especial, en la de la deconstrucción de todo aquello que la cultura había construido. Una era de descivilización. Para bien o para mal, los hijos de Progrelandia serán muy diferentes a todo lo que vino antes que ellos. Pero cuando se liberen de la carcasa progresista, cuando maten al padre 68ista, esos nuevos europeos podrán liberar en sí mismos un instinto de destino colectivo, podrán religarse a una herencia ancestral. No para anclarse en ella, sino para metamorfosearla y proyectarla al futuro. El escritor francés Guillaume Fay hablaba a este respecto de arqueofuturismo. Tal vez se trate simplemente de una forma alternativa de nihilismo.
De un nihilismo activo, frente al nihilismo pasivo de la desesperanza. En la hora actual, el nihilismo define a aquel que niega el nihilismo. Niega a aquel que niega. Estadio final de la negación y la negatividad, Michel Onfray. Es el nihilismo de la gaya ciencia descrito por Nietzsche, un nihilismo que ríe, un nihilismo burlesco, porque lo burlesco es una de las modalidades de lo trágico, y lo trágico es el combustible que permite reactivar la historia frente a la moralina correctista, el nihilismo como revulsivo liberador. 50 años después. Mayo de 1968. 50 años después, volvemos a observar las imágenes. El barrio latino, las barricadas, las cargas policiales, las arengas inflamadas. A pesar de los gestos crispados y de las escenas de tensión, la atmósfera predominante es bulliciosa, optimista, festiva. La propia de un ambiente benigno y de una juventud acomodada. Si la comparamos con la de nuestros días, su aspecto resulta hasta elegante. Aún eran parte de aquel viejo mundo que tan empeñados estaban en destruir. No fue la suya una revolución sombría. Los rostros, las expresiones, los eslóganes, todos reflejaban lo que en el fondo todos sabían: la batalla estaba ganada de antemano. El viejo mundo, la vieja moral, las viejas costumbres estaban ya carcomidas por dentro. Bastaba con darles un empujón. Bastaba con sumarse al viento de la historia. Medio siglo después, los vientos de la historia son bastante más inciertos. Otra juventud llega y lo hace a lomos de una crisis que, el día de mañana, podría tornarse en caos. Atomización, ruptura del vínculo social, supresión de la idea de destino compartido, vértigo de la desidentificación. Frente a ello ya no va quedando gran cosa que conservar, y sí mucho que limpiar, mucho que restablecer, mucho que construir. Ante todo, un horizonte de sentido colectivo. Decía Pier Paolo Pasolini que la falsa revolución de 1968, al establecer una monstruosa barrera entre las generaciones, había entregado a la juventud al Moloch de un consumismo conformista. La tarea de la nueva juventud europea será saltar esa barrera, reencontrarse con los padres, pero no con los que ha conocido en vida al fin y al cabo. Estos son los más contaminados del espíritu de 1968, sino metafóricamente con todos los otros, con una muchedumbre invisible y silenciosa de la cual son herederos. Pueblo, patria, identidad, comunidad, multipolarismo, esas son hoy las palabras subversivas, las palabras que hacen daño. ¿Qué hacer? La eterna pregunta de todos los revolucionarios, esta solo cobra sentido, hoy en Europa, si es precedida de la pregunta, ¿quién soy? ¿Cuál es mi historia, mi identidad, mi horizonte de sentido compartido? Y de la pregunta definitiva, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra historia, nuestra identidad? ¿Podemos sentirnos parte de un proyecto colectivo? Responder a esas preguntas será enfrentar el quiebre ontológico, la parálisis de la voluntad, la enfermedad del alma que precede a la extinción. Formular las preguntas, encontrar las respuestas, actuar en consecuencia, esas serán las tareas de una nueva juventud. Una juventud que lo tendrá mucho más difícil que aquella de mayo de 1968. Una juventud que está emplazada a entablar, que ya empieza a hacerlo, en sus sectores más desobedientes, una conversación radical entre sí y para sí misma. Con lo que ahí suceda y con lo que ahí resulte, se jugará el futuro de la civilización europea.